¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. En el día de hoy tengo un invitado muy especial, un amigo, un compañero de la residencia de nuestra formación de Mil Batallas, Ernesto Domínguez. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Yo muy bien. Qué bueno, Manero. Bueno, Ernesto está con nosotros ya que él es ginecólogo obstetra y tiene su especialidad en ginecología oncológica. Y queremos tocar un tema bien importante, aunque puede traer un poquito como de escozor y de temor, porque cuando hablamos de cáncer, las pacientes, la población siempre es susceptible a pensar en algo negativo. Y hoy vamos a hablar sobre un cáncer que es el cáncer de cuello uterino, que es el segundo cáncer ginecológico por lo cual nuestras pacientes están falleciendo en Panamá. Cuéntame, Ernesto, un poquito sobre este cáncer y por qué, dentro de todo, cuando hablamos de cáncer, no hay que pensar directamente en muerte. Tenemos muchas posibilidades y más en este tipo de cáncer del cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, la primera razón sería porque en la actualidad, pues el cáncer ya tiene pronóstico. Y en el caso especial de cáncer de cuello uterino, es un cáncer que es prevenible. Digamos, la comparación como más habitual que haríamos sería con el cáncer de mama, que es el otro cáncer muy común en la mujer. Y el cáncer de mama lo que podemos hacer en realidad no es prevenirlo, sino detectarlo temprano. ¿Para qué? Para que tenga pronóstico, para que sea curable. Ok. En cambio, cáncer de cuello uterino podemos detectar una lesión que es precancerosa, o sea, una lesión o un cambio celular que está antes de que realmente ese cáncer se genere, eliminar esa lesión o eliminar ese trastorno y entonces de esa manera que no se genere el cáncer en este sitio anatómico. Oye, perfecto. Vamos a hacer pausa en ese concepto porque la verdad que llama mucho la atención el que podamos no detectar tempranamente que ya tenemos un cáncer, sino que podemos detectar lesiones precancerosas para evitar que avancen a un cáncer. Y además de eso, si vamos un poquito más atrás, es el único cáncer, si no me equivoco, corrígeme, que tiene una vacuna que puede evitar que incluso se desarrollen estas lesiones precancerosas que lleguen a un cáncer. Por supuesto, claro que sí, estamos hablando de la vacuna contra el virus de papiloma humano. Y es que el factor obligatorio de riesgo para que ocurra el cáncer de cuello uterino es la infección del virus de papiloma humano. Ahora, no es como hace 20 años atrás que todo era un terror acerca de la infección del virus de papiloma humano. Sépase que el virus del papiloma humano es casi inevitable que lo contraiga si eres una persona con vida sexual activa. Ok. Pero, cero estrés. ¿Quiénes tenemos vida sexual activa? Cualquier persona que quiera formar un hogar, una pareja, una familia. El virus del papiloma humano debe entenderse más como un comensal más que una enfermedad venérea. Es decir, él puede compartir y coexistir contigo, pero no necesariamente va a estar deteriorando tu salud. Con excepción muy puntual de tal vez casi el 1%, y lo digo es porque en realidad es el 0.9% de Ujú. las infecciones que probablemente se van a comportar de una manera anormal Ajá. y entonces en el cuello uterino pueden causar transformaciones celulares que eventualmente pueden terminar en cáncer. Ok, interesante. Voy a hacer pausa aquí también porque es un tema bien complejo y quiero que todos los entendamos, todos nuestros oyentes, todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas como Spotify y como YouTube. Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. Si no estás suscrito, por favor, toca la campanita para que te lleguen los mensajes y suscríbete. Ya en episodios previos estuvimos hablando sobre la importancia del Papa Nicolau y tocamos un poquito sobre el virus de papiloma humano. Y hablamos un poquito que el virus del papiloma humano, en mi concepto, se comporta como un resfriado, por decirlo así. Te puedes resfriar varias veces en el año. Y sabiendo que tenemos un virus que tiene múltiples cepas, y como tú bien lo dices, es un comensal que coexiste con nosotros, podemos tener infecciones y reinfecciones por diferentes cepas. Que lo importante es saber si esta cepa, uno, es oncogénica de alto riesgo, y dos, qué cambio produce sobre las células del cuello del útero que van a llevar a una lesión precancerosa y que posteriormente lleven a un cáncer del cuello uterino. Ok, sabemos que hay una vacuna. Háblame un poquito porque lo importante en estos casos que vamos a hablar sobre cáncer no es tanto ya cuando tenemos el diagnóstico y estos cánceres avanzados que son los que tenemos que evitar,
porque termina siendo la segunda causa de muerte, y por eso que tocamos el tema. No nos gusta hablar de muerte, pero es importante que sepamos, desde el punto de vista estadística, que en Panamá el cáncer de cuello uterino hasta hoy día sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico en la población. ¿Cómo lo puedo prevenir? Háblame un poco sobre esto y después vamos a pasar un poco más adelante sobre el diagnóstico temprano. Bueno, existen dos estrategias y a mi criterio no deberían ser excluyentes. Ujú. La primera es la vacuna, que en un principio se creía que la situación ideal era que la persona fuese virgen, es decir, antes de incluso empezar a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Se vacunara contra el virus de papiloma humano, Ok. porque de esa manera se garantizaba la protección contra los tipos que tuviese la vacuna, inclusive antes de la primera exposición, que ya sabíamos que eventualmente la mujer iba a tener cuando ya iniciara su Vida vida de sexual activa. sí, su vida de pareja, lo que fuese. La otra entonces es la citología. Ahora bien, es una cuestión un poco de qué tanta tecnología para desarrollar estas vacunas. Cabe mencionar como una cosa curiosa que el mecanismo por el cual se ideó la vacuna de virus papiloma humano es el mecanismo precursor por el cual después se pudo desarrollar más rápidamente la vacuna del COVID, por ejemplo. Oh, ok. Pues estamos hablando que son vacunas recombinantes, ¿ok? Entonces, ¿qué es una vacuna recombinante? Pues donde se agarra solamente una partícula viral, usualmente se escoge la que sea eh, que más reacción cause con el sistema inmunológico. ¿Para Ok. qué? Para despertar al sistema inmunológico y que contrarreste la infección el día que se Que se presente el presente agente infeccioso real. a través de las relaciones sexuales. Correcto, exactamente. Y en ese sentido, todo depende de cuántos tipos, como tú lo dices, esto nosotros le llamamos genotipos. Ujú. En otras enfermedades se conoce como serotipo porque el virus circula a través de todo el sistema por el torrente sanguíneo en el líquido conocido como parte de la circulación sanguínea que es el suero. ¿Ok? Ok. Y por eso se le dicen serotipos. En cambio, el virus de papiloma humano infecta localmente, Exacto. solamente un área del tejido, superficialmente, y como las pruebas que lo detectan o lo identifican es a través de secuenciaciones de DNA, entonces se le dicen esto, es genotipos. Genotipos. Mira, vamos a hacer pausa ahí porque hablaste de que infecta localmente y ahí empieza a producir esos cambios que van a ir avanzando paulatinamente hasta terminar en un cáncer in situ y posteriormente ese cáncer puede ir avanzando y convertirse en un cáncer metastásico, ¿cierto? Cuéntame entonces cómo es ese proceso desde el momento en que se infecta, empieza a producir esas alteraciones en el núcleo de la célula del cuello del útero y termina produciéndose entonces estos cambios que llevan hacia un cáncer. Háblame un poquito sobre esto de las lesiones intraepiteliales, las displasias, eso de que NIC1, NIC2, por si alguno ha visto este tipo de información en sus resultados de biopsia o papanicolado. ¿Cuál es la diferencia entre un papanicolado y una biopsia para yo poder ir guiando hacia dónde voy a dirigir el manejo de este tipo de patología? Por supuesto, creo que lo más importante antes de entrar a la biopsia es saber que no es como pensábamos antes, que es un fenómeno lineal. Es Ujú. decir, si alguno de los o de las oyentes recuerdan a algún familiar, algún vecino de mucha mayor edad, paciente femenina, a lo mejor hayan escuchado anécdotas de que le hicieron electrocirugía por virus de papiloma humano o le hicieron congelamiento Congelamiento. por un Ujú. virus de papiloma humano o le hicieron inclusive histerectomía, remover la matriz o el útero por infección de virus de papiloma humano. Porque en ese momento eh, el hecho de haber confirmado científicamente causalidad de que el virus de papiloma humano puede eventualmente llevar a cáncer, tenía una concepción lineal. Es decir, si se infecta por virus de papiloma humano y no hago nada, va a pasar a una lesión de bajo grado. Si tiene la lesión de bajo grado y no hago nada, va a pasar a una lesión severa y si no la contrarrestas, eventualmente va a ser cáncer. Ok. En realidad esto es multimodal en cómo responde el sistema inmunológico. La Es, mayoría de las infecciones, más del 90% probablemente,
se curan por sí solas al cabo de 12, máximo 24 meses. Es decir, que estas son las pacientes que muchos de nuestros colegas, o inclusive si alguien ha tenido la experiencia entre las oyentes, que tenía virus de papiloma humano en un Papa Nicolau, se retrasó en hacer la colposcopía, no hizo la colposcopía, y cuando llegó nuevamente había pasado 1 o 2 años y el ginecólogo le dice: "Bueno, vamos a empezar de nuevo porque Claro. ha pasado mucho tiempo", y ya no tiene virus de papiloma humano en la siguiente citología o Papa Nicolau. Eso creo que es importante que lo resaltemos, que le hagamos pausa y que lo digiramos un poco. Sí, ojo, tener una infección por el papiloma humano no va sine qua non desarrollar un cáncer. Es parte de la receta, pero no es el único ingrediente. La mayoría de las infecciones, el sistema inmunológico del cuerpo las va a contrarrestar. Hay un pequeño porcentaje que pueda avanzar a lesiones y un pequeño porcentaje de ese porcentaje que termina en cáncer, ¿cierto? Correcto, Bien, tal cual lo estamos mencionando. entonces mi pregunta sería, ¿por qué está matando a tantas mujeres? ¿Qué Em, piensas tú con tu experiencia, con lo que has visto en Panamá? Bueno, no lo saben, se los comento. Ernesto trabaja en el Instituto Oncológico Nacional, que es el centro de referencia a nivel nacional de los pacientes con cáncer, que definitivamente maneja el gran volumen de pacientes que terminan en esta estadística que acabamos de mencionar. Pienso yo que lo más importante es que no hemos sido efectivos en concientizar a la mujer de cómo este cáncer se, se manifiesta. Es decir, la mayoría de las personas siguen teniendo la concepción de que yo acudo al médico por síntomas. Ok, Y en realidad esta enfermedad tiene un gran abismo entre todas las fases asintomáticas o subclínicas o preclínicas, y luego cuando aparece el primer síntoma, que puede ser o descarga maloliente o sangrado persistente anormal o sangrado con las relaciones sexuales o dolor pélvico persistente, ya estamos hablando que ya son etapas avanzadas avanzadas. e inoperables. Pausa. Interesante. Son los síntomas que van a presentar, pero son síntomas que son tardíos. O sea que las pacientes deben asistir a su control de rutina con su ginecólogo para la evaluación del cuello y la toma por lo menos de la citología cervical y detectar tempranamente cualquier lesión precancerosa o un cáncer en etapas tempranas, ¿correcto? Tal cual lo estás mencionando, esto se debe a que eh, el tamizaje o cribado busca o tiene la intención de detectar un problema que puede existir aún sintiéndote sana. Y Perfecto. estamos hablando que esta enfermedad, todas las fases, desde la lesión precancerosa, que es la que va a permitir que se haga prevención eliminándola, Ujú. e incluso el cáncer ya desarrollado en etapas tempranas no va a brindar síntoma alguno. Bueno, interesante. ¿Qué pasa? Y obviamente tratamos primero de prevenir. Prevenimos vacunando, ¿ok? Y hoy día la vacunación es tanto para mujeres como para hombres. Lo mencionamos en el podcast anterior, da que obviamente el hombre es parte del ciclo este de llevar este virus a diferentes áreas y que el hombre puede padecer también de cáncer de pene o cáncer de recto, dependiendo de las preferencias. Entonces, prevención, vacunarse. Prevención, captar tempranamente antes de la aparición del cáncer. Una vez que tengo el cáncer y lo detecto tempranamente, ¿cuáles son las opciones que tenemos de manejo? En primer punto. Dos, ¿qué pasa con mi futuro reproductivo si tengo cáncer y todavía no soy madre y quiero ser madre? ¿Qué cosas nos puedes orientar sobre los cánceres en etapas tempranas, los manejos y los deseos a fertilidad futuro? Bueno, la pregunta es interesante porque las etapas tempranas, aunque tempranas, tienen divisiones en subetapas, Ujú. y la agresividad de la cirugía que le va a tocar depende de esa subdivisión. Es decir, todas son curables con cirugía, ¿Correcto? pero estamos hablando de que lo más temprano posible detectable
puede ser simplemente un cono o puede ser una histerectomía o puede ser una histerectomía radical, que ya son cirugías más agresivas y que conllevan probables secuelas o morbilidades a posterior. Perfecto. Desafortunadamente, para temas de preservación de fertilidad, solamente calificarían aquellas que son lo suficientemente temprano como para que sean tratadas o con un cono o con una traquelectomía, que básicamente es la eliminación del cuello uterino sin eliminar el cuerpo del útero. Ok, perfecto. Para que entendamos un poquito entonces el concepto de cono, me parece que quedó claro traquelectomía, pero cono, ¿qué es un cono? Un cono no es más que la remoción de tejido sustancial del cuello del útero en forma de cono, Ok. valga la redundancia. Eh, en la forma que se hace la incisión es de una forma cónica con una punta de vértice y base ancha, y por eso tradicionalmente, históricamente, se la ha llamado como Entonces cono. el objetivo es, si tengo la lesión, que generalmente, porque no siempre es así, es focalizada, es puntual donde está, cuando yo retiro tejido más allá de la lesión y me llevo ese segmento que está enfermo, donde se encuentra el cáncer, posiblemente eso pudiese ser, dependiendo de la etapa, mientras más temprano, solo el tratamiento curativo para ese paciente. Pudiera ser en la etapa inicial más temprana de todas. Hoy por hoy las guías sostienen que un cono pudiese ser algo suficiente para ello. Por supuesto, todo depende del diagnóstico bajo microscopio de qué tan temprano esta etapa es. Las etapas tempranas se miden en microscopio milimétricamente. Milimétricamente. Ok, bueno, Ernesto, háblame. ¿Todos los cánceres del cuello son iguales? O sea, el estirpe, eso cambia, hay unos más agresivos que otros, hay pacientes que pueden desarrollar cáncer sin el virus papiloma humano, la edad, ¿en qué edades se presenta con mayor frecuencia el cáncer? ¿Cuál es? Te voy a hacer varias preguntas, ¿no? Ahora las podemos ir resumiendo. Ujú. ¿Cuál es, como que dice, la etapa entre el momento de la infección, la progresión, cuánto tiempo pasa en que aparezca un cáncer? O sea, háblanos un poquito sobre esto para que nuestras queridas oyentes puedan ir entendiendo un poco más la importancia, primero, obviamente, de la prevención, uno, y dos, del diagnóstico más temprano oportuno posible. Bueno, creo que lo mejor sería como ir respondiendo las preguntas, asociándolas de una manera cronológica a cómo ocurren los eventos. Perfecto. Lo primero es entender cómo es que en realidad esa mínimo porcentaje de infecciones de virus papiloma humano, que quiero hacer énfasis que a mi concepto, yo como subespecialista, a mí me parece que en realidad la génesis del cáncer de cuello uterino en realidad es una respuesta aberrante del sistema inmunológico frente al virus de papiloma humano, siendo que lo único de que debería pasar es como una infección transitoria pasajera y que se elimina por sí sola por el sistema inmunológico. Correcto. Si esto no ocurre, entonces viene el primer concepto o fenómeno que nosotros conocemos como persistencia de la infección. Ujú. Eh, Generalmente se piensa por los presuntos teóricos hipotéticos que esto es una infección que ha durado ahí más de 2 años. Eh, si esto ocurre, le va a brindar al virus la oportunidad de integrarse de manera que aprovecha todos los sistemas de replicación dentro de la misma célula que está infectando. Ujú. Y en ese proceso le produce alteraciones también a ella misma de eh, multiplicación de forma anormal y de transformación precancerosa. Si el virus, además de eso, que lo está causando, es un virus de alto riesgo, es decir, antes de este punto, Ajá. el virus de alto riesgo, tanto el de bajo riesgo, se eliminan con igual porcentaje de probabilidad. 90%, la mayoría van a ser eliminados. Solamente en el punto de que persista, entonces ese virus de alto riesgo, ya estamos hablando casi como si fueran dos entidades diferentes. Ok. La lesión de alto grado, que es la de riesgo, y la de bajo grado. La de bajo grado es una alteración celular que en más del 65% todavía puede ser re, eh, revertida Ajá. por el sistema inmunológico, pero por otro lado la lesión de alto grado
tiene hasta un 30% de probabilidad de que sí pueda progresar al cáncer. Los porcentajes no son altos, pero lo importante es que la lesión de bajo grado virtualmente, en lo que hoy se cree, no va a progresar, inclusive aunque persista por muchos años, será una lesión estable. Por otro lado, la de alto grado, en 30%, como ya lo mencioné, puede sí entonces progresar al cáncer de cuello uterino. Y aquí es donde contestamos la parte de a qué edad ocurre. Ujú. Este proceso no es de semanas ni meses. Le va a llevar entre 10 y a veces hasta 15 años de persistir esa lesión de alto grado antes de que provoque un cáncer invasor. Eh, y es donde quiero hacer énfasis acerca de lo que tú dijiste del cribado. Todos esos 10 años va a estar ahí, va a estar amenazando, Ujú. pero no va a dar ningún síntoma. Ok. Pero yo pienso que 10 años deben ser suficientes para que alguien se le prenda el foquito y quiera ir a un ginecólogo y que le haga una citología o un papá Nicolau. Excelente. O sea que si hacemos este control de manera rutinaria, lo hacemos un hábito, podemos evitar entonces o captar en algún momento de estos 10 años una lesión antes que termine en un cáncer. ¿Ok? Si es así y demora 10 años, va a depender mucho de que a qué edad yo empecé a tener relaciones sexuales o eso es independientemente de a qué edad yo empecé a tener relaciones sexuales. Eh, Antes se pensaba eso y de hecho eso lo que hacía que las guías de hace décadas atrás recomendaran que a las jovencitas se les tenía que hacer citología apenas empezaban a tener relaciones sexuales. ¿Correcto? Hoy por hoy se sabe con esto de que el sistema inmunológico responde más fácilmente, por un lado, en las En las adolescentes adolescentes. y por otro lado, que como están apenas en desarrollo y apenas están empezando a tener relaciones sexuales y su epitelios o sus tejidos no están acostumbrados a tener relaciones sexuales, son más frágiles. Entonces es una cuestión paradójica. Se infectan más fácilmente, más Ajá. números de adolescentes, si se exponen al virus de papiloma humano, van a adquirir la infección, Ok. pero mucha más cantidad de ellas van a revertir la infección y sacarla de su cuerpo de tal manera que tú pudieras estar tranquilo de que aunque la adolescente haya empezado a tener relaciones sexuales, realmente no la tienes que empezar a cribar hasta que no tenga 21 o 25 años. Las guías están cambiando, no quiero ser muy crítico, cada vez Ajá. son más flexibles. Yo diría que ahora mismo, dependiendo del criterio del ginecólogo que está teniendo, si empieza a los 21 o a los 25, es aceptable. Yo en ese tema que hablas y tocas el punto de las guías flexibles, siempre comento en los pases de visita y con los residentes e internos eh, que muchas veces una cosa es la atención en salud pública, otra cosa es la atención personalizada y otra cosa es de dónde están saliendo las guías. Porque si hablamos de países como Estados Unidos, son países donde empezaron la vacunación mucho más temprano que nosotros y por ende ellos están viendo los resultados hoy día de la disminución de la incidencia del cáncer de cuello de útero. Entonces, lo más probable es que por eso ellos están viendo que mejor podemos ir ampliando un poquito ese cribado o alejándolo un poquito y no ser tan agresivo porque ya mucha de su población ya está vacunada y está logrando ese beneficio que nosotros vamos a empezar a adquirir ahora, ya que empezamos la vacunación en el 2008 en Panamá, Es que es uno de los correcto. pocos países de Centroamérica y Latinoamérica que empezó ese tipo de Fuimos, vacunas. fuimos el primer Fuimos el país de, primer, de ¿cierto? De Centroamérica que Centroamérica adquirió la en vacuna. el 2008, correcto. Entonces, me parece que puede ir por ahí, ¿no? Disculpa que te interrumpí, continúa. No, bueno, entonces estos 10 años de que tenemos oportunidad para hacer el cribado, si no lo hacemos, no detectamos la lesión, entonces nos contesta de por qué y a qué edad aparece entonces la mayor incidencia de cáncer de cuello uterino. Considerando que, y no es un mito ni es un tabú, que más o menos las adolescentes están entre los 15 y tal vez 17 años de edad empezando a tener relaciones sexuales, y Correcto. esto es un fenómeno que se ve en toda Latinoamérica. Pudiésemos estar hablando de que estas lesiones precancerosas estén generando o estén presentes ya para los 25, 27 años, y si no son eliminadas, quiere decir entonces que
ahí estadísticamente, como aparece en toda la estadística alrededor del mundo, entonces el pico de incidencia o la mayor aparición de números de casos de cáncer de cuello uterino es entre los 30 a 45 años de edad. Donde hablamos que son las pacientes, obviamente en el pico de su edad reproductiva, en el pico de su edad profesional, o sea, una edad importante desde el punto de vista de país, ¿no? Entonces es importante tener claro que es un cáncer que de presentarse complica, afecta la vida, la Sí, sociedad. la mayoría de los cánceres están muy ligados a edades avanzadas. Cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario. Eh, este es uno de los pocos, tal vez con cáncer gástrico y cáncer de páncreas, que aunque son en mucho menor número que el cáncer de cuello uterino, pero que sí pueden aparecer en población de mujeres jóvenes. Sí, bueno, viendo esto, recuerdo ahorita mismo, si la memoria no me falla, hemos tenido en los últimos 2 meses en la Ciudad de la Salud 2 pacientes, casi 3 creo, si no recuerdo bien, embarazadas con cáncer de cuello uterino en etapas avanzadas, donde hemos tenido que estar tomando decisiones sobre qué tipo de terapia utilizar para lograr un balance entre evitar que la enfermedad siga avanzando y darle pronóstico a la paciente, pero a la vez tratar de que este embarazo también llegue o siga avanzando hacia un término lo más aceptable posible. Entonces vemos la importancia de tener un cribado, un tamizaje previo de la vacunación y bueno, tocando un tema también importante de la prevención con respecto al uso de preservativo, porque, y es un tema que hago paréntesis porque parece tonto, cuando estuvimos hablando sobre los métodos de planificación familiar en un podcast anterior, hablábamos de que el único método que te permite evitar el embarazo, pero a la vez también evitar infecciones de transmisión sexual, donde pudiésemos también evitar la infección de virus de papiloma humano, es el preservativo. O sea que todo nace desde ese punto de la prevención para evitar este tipo de desenlaces que son un poquito catastróficos, ¿no? Sí, por supuesto, el tema del preservativo también es un poquito complejo porque tendrías que ser ultra disciplinado, ¿no? Ultra La disciplinado. verdad que pienso que con la ampliación de las guías para vacunación, donde ahora también se permite a las chicas que están inclusive hasta 46 años de edad em, que se puedan vacunar. Chicas, ya saben, hasta los 46 años, la vacuna es virus de papiloma humano. Entonces, por supuesto, para el sistema público de salud sería una carga muy grande eh, vacunar en un solo rebaño, por así decirlo, a mujeres hasta los 46 años de edad. Eh, Se ve aceptable que el sistema público vacune entre los 9 y los 16, porque, por supuesto, si lo está haciendo constantemente, Exacto. eso es lo que va a suceder. De aquí a otros 20 o 30 años más que acaba de entrar la vacuna no navalente, pues toda la población femenina va a estar cubierta ahora por o contra las verrugas genitales y además de eso las 7 principales causas de cáncer por virus de papiloma humano. Ya estamos hablando de que estaríamos cubriendo a cerca del 95% de todas las causas con estos 7 virus que estamos, contra los que estamos vacunando ahora. Ujú. Y si no tuviste la oportunidad de vacunarte, puedes adquirir la vacuna por tus medios, ¿verdad? Pero es aceptable. Ahora, no vas a tener el mismo beneficio que si lo hiciste antes de empezar a tener relaciones sexuales. Pero, vamos, ¿sabes? No es lo mismo estar enfrente a el juego de el azar contra el 100% de las probabilidades que, por ejemplo, si ya tuviste la infección por alguno, no sepamos el tipo que sea, Claro. eh, ya estamos hablando que probablemente ahora no estás contra el 100, pero estás contra un 75% de cobertura. Y siempre todo eso va inclinando la balanza hacia el favor del pronóstico de esta persona o de evitar tener que pasar los estragos de una lesión premaligna o incluso un cáncer de cuello uterino. Bueno, mira, yo recuerdo cuando estaba haciendo la residencia, creo que todavía no habías entrado.
tuvimos una reunión casualmente con el director médico del Instituto Oncológico Nacional, donde estaban viendo la posibilidad de que los residentes de ginecología se inclinaran por el área de la subespecialidad en ginecología oncológica. Y recuerdo en esa reunión que se nos habló sobre el tema, ¿no? O sea, generalmente cuando la gente habla de cáncer, se le viene el mundo abajo. O sea, piensan en muerte inmediatamente. Y recuerdo que en esa intervención, el doctor Villarreal, ¿sí? Era el doctor Villarreal, ginecólogo, oncólogo, nos comenta que el cáncer, a diferencia de las enfermedades crónicas, puede ser curable. Y es lo que estamos conversando. O sea, primero prevenirlo y segundo, si lo detectamos temprano, podemos curarlo. En cambio, la hipertensión, la diabetes, el asma, este tipo de enfermedades, lupus, son enfermedades que podemos darle tratamiento más no cura. Y eso brinda una esperanza a las personas de que mientras más temprano lo podemos detectar, más curable puede ser. Entonces quiero que sepamos eso de que el cáncer puede ser curable y que es importante que vayamos a nuestros controles de salud. Pero como siempre, como que lo que se nos queda es lo más grave o lo más peligroso y quiero que generemos conciencia y probablemente la conciencia nazca del punto de que si sabemos lo peor que nos puede pasar, probablemente ahí empecemos realmente a tratar de evitar que eso nos pase. Quiero que me cuentes tu experiencia en el oncológico o en la medicina privada sobre cuál ha sido uno de los peores casos que te ha tocado manejar. O sea, cómo se presenta, cuál es el impacto que tiene sobre la paciente y sobre la familia. Y, y eso no quiero que es que creemos morbo de esto, sino más que todo que creemos conciencia de hasta qué tan grave puede ser esto si no tomamos todas estas medidas preventivas que acabamos de mencionar para evitar que llegue a ese estadio. Bien, creo que la experiencia más grave que yo tuve ni siquiera era oncólogo, sino era residente de ginecología. Y creo que fue uno de los casos que todavía me empujó más a tratar de buscar convertirme en una persona que supiera qué hacer con algún caso grave de cáncer de cuello uterino, y precisamente era una embarazada donde, a diferencia, porque siempre existen las excepciones en medicina, de lo que se cree que el cáncer de cuello uterino en el embarazo cursa estable y no avanza, esta chica progresó grandemente, se le fue del cuello uterino a los ganglios, de los ganglios hizo metástasis al hígado, del hígado al pulmón, Wow. y al final logró como más o menos avanzar dentro de su embarazo, entre que por un lado la consumía el cáncer y por otro lado metabólicamente el embarazo pues también la estaba acabando, pero pudo tener su bebé a las 35 semanas por una cesárea y catastróficamente a las 2 semanas después del parto, entonces falleció. Wow. Y bueno, quedó el niño huérfano y todo por esta historia de una enfermedad que pudo haber sido prevenible, ¿no? Es correcto. La verdad que comentamos esto es para que sepamos que se puede prevenir, se puede curar si lo detectamos a tiempo y que todo nace desde la prevención. Bueno, Ernesto, la verdad que es un tema que sé que te apasiona y que definitivamente prevenir este tipo de enfermedades es nuestra meta, es nuestro norte, tratarlas a tiempo es lo que todos queremos. Y bueno, estuve viendo que hace poco se firmó un convenio entre la OMS y la OPS para poder erradicar el cáncer de cuello uterino al 2029. O sea, estamos a 4 años. Con toda esta estadística que estamos viendo, más de 200 muertes por cáncer de cuello uterino en Panamá anualmente y todos estos estadios avanzados que estamos detectando, ¿cómo piensas que esto lo podemos lograr? O sea, ¿qué estrategias podemos tomar desde el punto de vista, y aquí siempre hablo el panorama A, salud pública, que es todo el grueso de la población, y bueno, aquellas que pueden buscar un servicio más personalizado, por ejemplo, en tu consultorio, y ahora me vas a decir dónde atiendes y cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda localizar. ¿Qué estrategias podemos hacer para poder realmente lograr esa meta de erradicar? Es una meta ambiciosa. 2029, el cáncer del cuello uterino. Bueno, en realidad todo lo que hemos venido conversando en estos minutos debe llevarnos a la idea de que esto es un trabajo comunitario y en realidad de solidaridad cívica. Es decir,
No hay manera de saber con un interrogatorio, por ejemplo, quién es aquella mujer que está portando la lesión precancerosa. Correcto. Sabemos que más o menos como una de cada 3.500 a 5.000, es variable el número, entre poblaciones, va a, va a tener esta lesión. La mejor manera entonces es hacer el cribado del tamizaje masivamente. Es decir, tú, mujer, que te sientes bien, que haces cribado, que tú vayas a atenderte, tú te ejecutes el Papá Nicolau y tú tengas tu Papá Nicolau normal, esa sola acción ya es una menos con la que se coopera para que nosotros tengamos más probabilidad de detectar aquella que sí tiene el problema. Uy, O sea, interesante. entre más masivo, porque eso es un fenómeno estadístico, entre Ajá. más masivamente acudamos a realizarnos las pruebas de citología, e independientemente, porque sí hay que mencionar que, claro, hay algunas pruebas que son superiores a otras, Correcto. como por ejemplo, específicamente la de detección de genotipos. Pero ¿dónde es superior? Es superior en que el intervalo en que te da de alta y te descarga como una persona sana es más amplio que solo la estrategia de citología por sí sola. Es decir, si tú vienes a mí a hacerte solo citología, bueno, tienes que venir el otro año, Ok. máximo dos Exacto. años. Exacto. En cambio, si te haces citología con genotipificación y todo está bien, pudiéramos hablar de que esa prueba la pudiéramos repetir tal vez entre 3 a 5 años más adelante. Ok, ¿Ok? perfecto. Realmente no es que esta me detecte más efectivamente, es que te descarta como sana por más tiempo. Excelente. Bueno, ya para ir finalizando, la verdad que se nos ha ido un tiempo bastante ameno aquí conversando sobre este tema. Como siempre, Ernesto, muchas gracias. Quiero volver a recordarles a todos nuestros queridos oyentes que si esto te da valor, por favor suscríbete. Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. Toca la campanita para que te lleguen entonces las notificaciones de que ya sale un nuevo episodio. Y te agradezco, por favor, que nos des tus comentarios para que podamos entonces seguir mejorando y aportándote más valor a esta comunidad que nos sigue. Ernesto, tu último mensaje, dime dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, cómo podemos acudir a ti en caso de que necesitemos apoyo y ayuda para prevenir o para tratar de manera oportuna este tipo de enfermedades. Bueno, laboro públicamente, como tú dijiste, en el Instituto Oncológico Nacional. Mi práctica privada la tengo en Dipanama Clinic. Mis redes sociales son Salud Femenina PTY y también WHI Panamá. Me puedes encontrar ahí, ahí están mis contactos, ahí tenemos los canales para que puedas contactarnos y muy agradecido que me hayas tenido aquí el día de hoy. Perfecto. Bueno, espero sus comentarios. Ya saben que pueden contactar a Ernesto en The Panama Clinic, que de manera expedita, y el Instituto Oncológico definitivamente necesita una referencia ya de su ginecólogo si usted ya padece alguna enfermedad. Lo importante es evitar o prevenir que llegue a padecer de la misma. Así que sin más, nos despedimos de ustedes. Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. A este episodio espero que les haya agradado valor y suscríbete. Que estén bien.